bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Multicolor es una revista digital que surge de la necesidad de difundir nuestras prácticas artísticas y académicas. Pueden seguirnos en todas nuestras redes. En este primer mes de lanzamiento vamos a discutir sobre la visibilidad LGBTIQ+, y por eso invitamos a Kekena Corbalán a charlar con nosotros. Bueno, estamos con Keke Corbalán acá, docente, escritora, curadora feminista, especializada en artes visuales y domésticas. Hola, Keke. Hola Nair, gracias. Gracias por Gra- este espacio. Gracias a vos por sumarte a participar con nosotros. Desde Multicolor nos parece muy importante dar visibilidad a obras producidas por disidencias y además nos parece interesante justamente discutir con vos sobre la visibilidad. ¿Qué es para vos la visibilidad? La visibilidad es poner de relieve y darle chance y voz a todas esas personas y cuerpos que están invisibilizadas, que están tapadas, que están reprimidas, de las que no se puede hablar, porque son diferentes, insumises a un sistema, ¿no? Una heteronorma. Eso es la visibilidad, la posibilidad siquiera a veces de pensar que hay gente que no vive como la mayoría, o que mejor dicho es una mayoría minorizada, ¿no? ¿Cómo y cuándo supiste por primera vez de la existencia de alguien del colectivo LGBTQ+? Bueno, tuve experiencia a los 18 años con mi mejor amiga, Bien, que vino un día y me dijo, yo soy lesbiana, a mí me gustan las chicas. Estamos hablando de año 80, 81, hace mucho tiempo, bien, donde la visibilidad era, a veces todavía es cuestión de vida o muerte, ¿no? De obvio. que te encierren, de que te eduquen, de que te castiguen. Así que esa fue mi amiga, mi mejor amiga en ese momento, ¿no? ¡Qué bien! Abrió Sí, una puerta enorme. sí, abrió una puerta enorme bancando ese deseo y era medio clandestino, íbamos juntas, sin que supieran nuestros padres, por supuesto, a un bar que también hoy Wow, existe. Íbamos a Bach, que ya existía, íbamos al Café Abril, que era como un wow. lugar medio secreto, de culto, y ahí compartíamos cosas para que ella conociera Sí, chicas, y yo también, ¿no? A pesar de que obvio. en ese momento no había salido del closet, también Bien. iba a curiosear me sentía muy cómoda en ese ambiente, entre tortas. Obvio, sí, qué buenos espacios. ¿Qué ahora que mencionás? ¿Cómo querés contarnos un poco sobre tu salida del closet? Sí, 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 yo estuve casada, Bien, eh, tengo dos hijas y en algún momento de mi matrimonio me enamoré de una amiga. Me de enamoré una. perdidamente y bueno, viví esa relación, me separé y viví esa relación. Y mis hijos fueron criados por dos mujeres, por Ay, qué ella y lindo. Paula se llama. Bien. Todavía nos vemos, espero que sea muy feliz, siempre le deseo lo mejor. Y estuvimos 10 años juntas. Y yo fui Wow, saliendo del closet con ella y con mis hijas, yendo a las primeras marchas del orgullo, año 98, 99, a partir de ahí, ¿no? wow. Me parece muy interesante. Sobre todo por esto que decís de que al ser otra época, no contaban con algunos derechos ganados que tenemos hoy Exacto. en día. Entonces, imagino que debe haber sido otra movida, que debe haber sido más esto de esconderse, que de hecho hoy sigue, continúa, pero imagino que en otra medida. Sí, era, no sé, darse un beso de despedida, un pico en la calle era para que alguien te grite algo, ¿no? Re. No faltaba el salame que te gritaba algo cuando pasaba, el machirulo, tener problemas en los trabajos, de tener que ocultar, ¿no? Que me pregunten, ¿quién es esa amiga tuya que siempre llama? Porque siempre es amiga. ¿No? Porque siempre es amiga. Y Mal. yo dar a entender algo y no querer escucharlo de parte de mis jefes, ¿no? Que siempre han sido varones aparte, ¿no? Cuando trabajaba, ahora ya, no más allá de la docencia misma también, ¿no? Tener que Re. ocultar o que me dijeran, bueno, cuídate un poco las formas, ¿no? El cuerpo, ¿no? De esto de disciplinar el cuerpo, la vestimenta, la manera de estar, cosas que hoy se han ganado gracias a la década ganada en leyes, hoy Sí. ya tenemos otro panorama, ¿no? ¿Cómo fue la primera vez que viste, cuándo fue la primera vez que viste a alguien del colectivo LGBTQ+?
TQ+, en pantalla. Puede ser cine, televisión, me podés contar quién era, qué sentiste, o incluso qué te produjo esa representación o ese personaje. Y yo creo que las primeras chicas que yo vi fueron, por supuesto, Sandra y Celeste, Marilina Ross, nuestras madres, ¿no? Nuestras Obvio. madres, hermanas mayores, que nos han bancado, que han abierto el camino. Creo que el disco de Sandra y Celeste, Mujer contra Mujer, fue revelador. Yo ya me sentía como perturbada cuando veía ciertas películas, ¿no? Cuando veía, no sé, cosas, Los gozos y las sombras de con Charo López, una cosa, una serie muy vieja. Charo debe tener como 70 y pico, no sé. Sí. Pero que me producían eso, ¿no? O ver la movida de mujeres de la revista Alfonsina, que fue señera en la Vuelta a la Democracia, con María Miña Avellaneda, con Mariana Walsh, ¿no? Bien, Eran como lugares de mujeres que a mí me generaban algo, te diría político, ¿no? Un obvio. lesbianismo político, más allá del goce y del deseo y de la libertad de amar, una cuestión política, de decir qué fuerza que hay acá, qué potencia que hay en estas mujeres que claramente viven un vínculo amoroso o sexo amoroso Sí, entre ellas, ¿no? bien. Entre todas que te estoy nombrando. ¿De cuándo fue que empezaste a estudiar arte? Qué buena pregunta. ¿Sabes que nunca me la hicieron esa pregunta? Me parece que tenés una cosa así muy perspicaz de encontrar puntos, ¿no? Ay, De gracias, inflexión. Sí, gracias. sí, es una linda pregunta porque para mí fue un punto de inflexión. Yo Obvio. vengo de las letras, ¿viste? Yo estudié literatura, Bien, estudié letras en la Universidad de Buenos Aires y en determinado momento, llegando a los 40, me agarró como una crisis con mi profesión. Siempre me dediqué a escribir y empecé a estudiar arte. bien. Artes visuales, artes plásticas en la Universidad del Museo. Y ahí encontré un lugar enorme que me lograba a mí como canalizar todas mis inquietudes, ¿no? El arte era un lugar que sumaba lo político a lo educativo, que yo tenía la práctica educativa docente, a Claro. la práctica política, a la escritura, lo potenciaba de una manera increíble. Así que a los 40 empecé a estudiar artes visuales, ¿no? Qué Siempre estuve lindo. relacionada con lo poético y con el teatro mucho. Ahí va, Sí. mira. Qué linda experiencia. Y también te queríamos preguntar, ¿cómo fue tu adolescencia en cuanto al contexto de una postdictadura que estaba tan reciente? Porque ahora sigue siendo postdictadura, pero suponemos que es otra la experiencia y nos interesaría que nos cuentes un poco sobre eso. Otra pregunta linda. Yo entré a la universidad en el año 83, o Bien, sea, en el último año de la dictadura. Todavía se pagaba cuota en la universidad pública, puesta esa cuota, ese arancelamiento, bien, puesto por los militares, ¿no? Me acuerdo que una de las primeras cosas que hicimos fue quemar la chequera en la puerta de sobre la Avenida Córdoba, en la puerta de la Facultad de Ciencias Económicas. me vuelvo Creo que en loca. mayo, sí, quemamos las chequeras. Fue mi primer acto político, ¿no? Y Qué ahí, bueno, yo venía ya politizándome desde el 82, ujú, eh, yendo a un local político con el hermano hermano mayor de compañeras mías de colegio. Yo fui a colegio de monjas, se bien, hablaba muy poco de política en ese momento, y yo me politicé en esa salida de la dictadura, yendo a un local, que era un local de una grupa que se llamaba Intransigencia y Movilización Peronista. guau, Iba y me sentía re bien ahí, año 82. Y en el 83, cuando entré a la universidad, tuve todo un descubrimiento familiar, ¿no? Descubrí que mi abuela y mi abuelo habían sido miembros, habían sido peronistas. Mi papá no era peronista, mi papá era antiperonista, de una. y descubrí que mis abuelos, los papás de él, habían sido de la resistencia, de la proscripción peronista de los años de la Libertadora. Y bueno, entre eso, el ir a intransigencia y movilización, me metí en la JUP, De ¿no? una. Después de quemar la chequera, inmediatamente, y una JUP complicada, un peronismo complicado el del 83, ¿viste? Ok, Si bien había como una euforia enorme porque salíamos de la dictadura, recuperábamos la libertad, había un destape, nos enterábamos todo lo que había pasado, estábamos reorganizando un centro de estudiantes, el de Filosofía y Letras, en esos años gloriosos, 83, 84. Yo estudiaba una carrera muy masiva. Letras tenía, creo que letras e historia eran carreras que reventaban las aulas. bien. Y desde ahí me arrimé, se me ocurrió que yo era continuidad histórica
de esas compañeras y compañeros que habían muerto por desear otro mundo, ¿no? Y por haber expresado su deseo. En ese momento lo vivía solamente como una política partidaria, hoy lo vivo, me siento continuidad histórica de muchos que han luchado por tener libertad de gozar y de desear, Ujú. y todo esto que después fuimos logrando, ¿no? Así fue mi post-dictadura, fueron esos años 83, 84, 85. Empecé a participar políticamente en esa JUP que refundamos, que le pusimos el nombre de Paco Urondo. Ahí Cuando le va. pusimos el nombre de Paco Urondo, el decano de ese momento, que era un decano radical, dijo, por favor, sáquenme esta unidad básica montonera, solo por mencionar a Paco, que fue un militante montonero, poeta, director del departamento de letras, qué sé yo, un montón de cosas que el tipo había hecho. Y bueno, desde ahí fui como abrazando la idea de que no había manera de crecer ni de pensar políticamente un país, dejando afuera al movimiento más importante que se había metido Latinoamérica y Argentina en la cabeza, como era el peronismo, ¿no? Un peronismo Re, contradictorio, bolsa de gato, machirulo, y desde el cual estamos hoy pensando un feminismo peronista. obvio. Así te lo digo, así te lo digo, con Nacional, toda la popular y felicidad. feminista. Nacional, popular y feminista, un peronismo de Cristina Sí, con para les compañeros, ¿no? Retomando esta cosa travesti, trans, mutante que tenemos como peronistas, ¿no? Y como feministas. Así que totalmente. esos fueron mis años. Fue dándose todo así, ¿no? El peronismo fue mi bautismo de fuego y después el feminismo, el transfeminismo me terminó de poner en la senda de lo popular, ¿no? Y de lo Ahí va. masivo. Wow, qué hermoso, qué hermosa experiencia. Em, Qué loco porque habíamos pensado estas preguntas como si fuese algo separado, el estudio, la militancia, el arte, y en realidad siempre queda todo mechado y es lo más interesante que sucede. Sí, 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 para mí la práctica artística, la práctica docente, la práctica política Sí. son lo mismo. Retomando un poco con esto que estábamos charlando sobre la visibilidad y sobre todo lo que venimos charlando, ¿cómo fue esto para vos de empezar a sentirte visible? ¿Cómo te afectó? ¿Cómo lo sentiste? ¿O cómo lo viviste? Para mí fue una cosa muy placentera, sabes que nunca me conflictué. Yo empecé a ser visible en el año 98-99, como Bien. lesbiana, como torta, ¿no? Primero visible y después sentí la necesidad de militar o de afirmar esa identidad delante de otros, sobre todo para cuestionarla, interpelarme y para habilitar a muchas pibis. Hoy tenemos las leyes, ¿no? Hoy Sí, sería impensable. Así todo tenemos que seguir cuidándonos porque suceden cosas como la de Iggy, como la de la Pepa, como la de Mariana, que le da un beso a su compañera en la Plaza de Constitución y va presa, ¿no? Todavía tenemos que seguir cuidándonos. todavía Pero nos para mí siguen violentando. exactamente, la violencia es el lenguaje con el que nos responden. Yo no diría del Estado, desde todos los, está imbricada en la sociedad, la microviolencia, la macroviolencia. Sí, Y para mí siempre fue una cosa gozosa, nunca la viví persecutoriamente. De entrada, en estos años que te digo, tuve el apoyo de mi familia, en el sentido de que a mi familia le pareció una cosa, mis padres, mis hermanas, mis sobrines, una cosa, un dato no relevante de mi vida sexual, al revés. Y tuve también el apoyo de mis hijas y una gran comunidad de compañeras con las que empezamos a andar, ¿no? Ya en el año 2000, 2001, 2002, empezamos a andar juntas en los encuentros de mujeres, esos encuentros míticos donde éramos poquitas, qué hermoso. esas marchas donde a lo mejor éramos 30, 40, ¿no? Que marchábamos con muchas compañeras que hoy, en el 2015, 2014, esta nueva ola nos volvió a dar empuje, se sumaron las pibis, ¿no? Se sumó el tema del aborto de manera categórica, a esa historia de grandes compañeras que hace 40 años que vienen bancando los trapos y nos Sí. insertamos ahí, ¿no? Para continuar esa lucha. Pero nunca lo viví persecutoriamente yo, siempre lo viví como algo de felicidad. Soy un poco una privilegiada, a pesar de ser lesbiana, soy blanca, soy académica, soy de clase media, tengo trabajo, trabajo en este estado de Alberta, felizmente en el Ministerio de Cultura, y todo eso a mí me ha dado una responsabilidad. Toda esa situación de beneficios que gozo me da una responsabilidad de seguir luchando y hablando por todos, ¿no? Por eso
me dedico a lo que me dedico, desde ese gozo y desde esa oportunidad terrible que yo tuve, de ese contexto favorable que yo tuve de poder ser quien era, luchándolo, lo tuve que luchar, pero al lado de muchas víctimas de violencia lo pude sostener. Bien, estaba pensando ahora cuando decís esto de que te uniste a compañeros, con el apoyo de tu familia, tus hijos, qué importante que es esto de hacer redes. Cuando se nos intenta expulsar de la sociedad en general, es muy importante esta cuestión de hacer redes. También destaca un montón esto que tu trabajo en general, que visibiliza y que hay pibis, identidades en general, que pueden ver eso, se pueden identificar y desde ahí se pueden sentir apoyadas. Me parece muy importante. Sí, yo también creo. Mira, hay una frase hermosa que dice, sé le adulte que vos hubieras querido tener cuando eras niña. Wow. ¿No? Yo trato, siempre pienso eso. Y en este momento hay muchas poblaciones, ¿no? Que viven en una situación de riesgo, que son desposeídas, que están siendo violentadas permanentemente, ¿no? Las compañeras trans, travestis, las compañeras no binarias, o las chongas, o las maricas, las originarias, las afro, las que están en situación de migración, ¿no? Son tantas las poblaciones por las cuales una tiene que ser, las niñeces, una tiene que ser un poco la compañía que hubiera querido ser, que hubiera querido tener al lado cuando la pasó mal. Entonces, en función también de esa memoria, de sabernos colectivo, de sabernos potente, de saber que lo que nos mueve es el deseo, es que tenemos que estar pensándonos, ¿no? Ahora estamos como muy movilizadas por las compañeras trans y travestis que están viviendo en hoteles, que la están pasando mal. Estamos muy movilizadas por los femicidios, la violencia doméstica, y estamos como tratando de atender a eso, ¿no? Y de Obvio, pensar desde ese lugar, ¿no? Por tal, ellos. tal cual que comparto. Ahora queríamos que nos cuentes un poco cómo es hoy en día mechar, conjugar el arte y la docencia, porque también tiene que ver con esta lección de el trabajo colectivo, em, y bueno, todo lo que estuvimos charlando sobre la importancia del trabajo colectivo. Bien. Yo creo que el arte es una posibilidad increíble, por la potencia que tiene de imaginar muchísimos mundos en paralelo, de autocriticarse, de divertirse, de verse representada desde la distopía, de pensarse desde las contradicciones, ¿no? Esta cuestión de recuperar la imagen, no como una representación de una situación de poder, no como la reproducción de un sistema de producción, sino como la crítica, la disrupción, como el lugar a desmontar. Entonces, para mí el arte y la docencia, el aula y el museo se parecen mucho, ¿no? Yo creo en los museos, creo, sobre todo en los museos de bellas artes. Creo que son espacios a recuperar porque son espacios de construcción de ciudadanía. Cuando yo ando por todo el país, que sabés que soy federal y que hasta que me agarró el COVID me la pasé viajando y escuchando y aprendiendo, porque no fui a enseñar nada a ningún lado, en esos procesos yo tomaba dos espacios que me parecían hermosos, las bibliotecas populares que hay en todos los pueblos y los museos de bellas artes provinciales y municipales. Esos son lugares para construir nuevas ciudadanías, para recuperar todo eso que la disciplina nos ha hecho olvidar del deseo, para territorializar ese deseo. Entonces, desde ahí es donde yo veo la potencia del arte, porque si algo te sirve para desear, para sentirte deseante, es la práctica artística. No el arte contemporáneo, que es una cuestión más de mercado, más ligada a un mercado, que disputa enunciados, disputa meras obras de arte, sino la disputa de enunciaciones, la posibilidad de tener voz. Esto de abrir el juego para que cada colectivo se pueda expresar, ¿no? Plantearnos con qué cuerpos se andan en las aulas, con qué cuerpos se andan en los museos, ¿no? ¿Qué cuerpos son los que pueden entrar al museo? ¿Qué Bien. cuerpos son los que pueden entrar a la universidad? Discutir estos lugares sobre las cuerpas en cada ámbito, la educación y el arte, es un poco lo que yo trato de transitar y a lo que me expongo con todas las contradicciones. Me encanta a mí esta cuestión de la lucha a través del arte porque es lo que sucede, tiene que suceder. El arte no puede ser apolítico, obviamente. Me encanta toda la pasión con la que hablas. Por último, querías
quería que me cuentes un poco sobre cómo surgió para todo esto. Bien, qué lindo también eso. Mira, yo venía de hacer una experiencia que a mí me marcó totalmente, que se llamó Sala Propia, en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, en noviembre de 2018, donde puse en diálogo todas las obras de artistas mujeres del patrimonio del segundo Museo Nacional del país, que es Wow. el Museo de Bellas Artes de Neuquén. Ahí yo venía como muy empoderada con la cuestión de las mujeres, ¿no? Hacía 10 años que hacía curaduría de artistas mujeres prácticamente exclusivamente. Hice una muestra colectiva, me repensé, fue un hit, porque me escribieron de todas partes del mundo. Puse en valor y en visibilidad artistas que nadie conocía, como Rosa Bonheur. Venía de eso y me llaman, ya me habían llamado del Conti, les compañeros trabajadores, para ver qué hacíamos para el 8M en el Conti, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, un lugar absolutamente vaciado por el macrismo, con una deuda de millones de pesos con todos los trabajadores del campo de la cultura y el arte que habían ido a prestar un servicio. ¿Cómo festejábamos, cómo celebrábamos, cómo pensábamos el 8M y el 24M con ese contexto? Entonces yo llegué de Neuquén, empecé a juntarme con los compañeros, acepté la modalidad de trabajar en asamblea, que es todo un desafío, porque yo soy una curadora que viene del mundo académico, del mundo formal, ¿no? Por Claro. más que patee el tablero, creo que ese fue el otro gesto, ¿no? Venía del segundo museo del país con una colección terrible, con un equipo montajista, con presupuesto, donde felizmente me daban lo que yo pedía, y me veo en una situación donde no hay una moneda y donde todo está a debatirse. Ahí es donde se nos ocurre juntar Géneros y Memoria, 8 de marzo, 24 de marzo, y pensar una exposición que se cuestione qué es lo que había que exponer en esa fecha. Lo primero que entra en cuestión es la palabra 8M, ¿no? Es el concepto 8M. ¿Qué es una mujer? En paralelo a eso que yo te cuento, empezaron en febrero las reuniones por lo que sería la organización del 8M, del colectivo, de las colectivas feministas, donde hubo un fuerte ataque a pensar que mujer, ¿no? Tratar de imponer la idea de que mujer es solamente quien tiene vagina, quien nace con vagina, es un dato biológico. Entonces empezaron, en medio de esas discusiones a mí se me ocurre que había que hacer dinamitar la palabra mujer. Porque la palabra mujer obturaba, por la que yo había luchado 10 años de mi vida como curadora, por visibilizar artistas mujeres en los museos. Obturaba esa palabra mujer todas las otras identificaciones, subjetividades, sensibilidades. Entonces se nos ocurre hacer una exposición que ya desde el enunciado instaura algo nuevo en este país y te diría en Latinoamérica, que Sí. es hacer una exposición de artistas, mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias, intersex, género fluido, bisexuales, queer. Hermoso. Ya enunciar eso, imagínense el despiole que se armó, ¿no? Me imagino. Para reafirmar esta idea de dinamitar el concepto de mujer, se nos ocurre llamarlo para todes, tode, levantándola. Lo cual me trae muchísimos problemas, porque me critican los que son antiderechos y están en contra del lenguaje inclusivo, y me critican las feministas también, que vienen y me dicen, ¿por qué obturas la A con esa E? Esa fue mi nueva politización, mi tercera politización, ¿no? Bien. A los 18 entré a la JUP, en los 90 me hice feminista y lesbiana, y ahora, en el 2020 casi, empiezo a pensar que ese feminismo había que repensarlo desde un transfeminismo. Y no solamente desde la cuestión de género, también desde la cuestión de raza, para usar una palabra que no es mía, no es tuya, pero la sirve para explicar, y hacer algo realmente federal, donde las compañeras de Formosa tengan oportunidad. Compañeras que nunca expusieron en Buenos Aires. En el Conti nunca hubo una compañera de Formosa exponiendo. Entonces vinieron de todo el país e hicimos una muestra totalmente interseccional porque incluía género, incluía persona, federalismo, digamos, e incluía una cuestión de clase, porque había sido, a mí me la decían, mi curaduría estaba totalmente marcada por lo que pedían las y los trabajadores del Conti, y se resolvía en una asamblea, no se resolvía entre libros o en la reserva de un museo, se resolvía en vivo, discutiendo política.
A mí me partió la cabeza esa experiencia. Así nace el Para Todo es Tode. Aprovecho para saludar, agradecer y decir que amo profundamente el Conti y a sus compañeras y compañeros trabajadores que me marcaron un camino y con los cuales codo a codo hicimos montaje y bancamos 3 meses de muestra, con una programación de casi 400 artistas de todas las disciplinas que pasaron por ahí, ¿no? Ese es el germen del Para Todo es Tode. Esa situación triple que a mí me marcó y me potenció para hacer luego desde el otro lado del mostrador, no como oposición, peleándome con Abruj y toda la runfla macrista, que espero que algún día esté donde tiene que estar según la justicia, si se haga justicia, sino del otro lado ya como Estado, ¿no? Como política pública del Ministerio de Cultura que le da cabida a este tipo de reclamos y de cuestiones. Me encantó, me encantó. Nos queda una pregunta. ¿Cómo fue recibido todo esto a través del público? Me acuerdo que vos, cuando nos diste la capacitación en el CCK, nos dijiste que teníamos que tener paciencia. Eh, ¿A qué se debía? ¿Qué, sucedió algo? Sí, bueno, lo primero que pasó con el Para Todo Esto del Conti es que surgieron dos públicos claros, dos audiencias nuevas, que creo que también el Para Todo Esto de ayudó a visibilizar. Por un lado, una audiencia absolutamente antiderecho, que me persiguió, me apretó por la calle, me amenazó a la noche, me mandó anónimos y me mandó dos cartas documento con una cautelar de la justicia, donde se me intimaba en mi calidad de curadora, por lo tanto de policía, eso dice la carta documento que me mandó a Bruj, a sacar una de las obras, que era una virgen. En realidad era una escultura de yeso, no era una virgen, Ok. pero ni siquiera estaba bendecida, no la robamos de ninguna iglesia, con un pañuelo verde de la campaña del aborto. Entonces yo tuve Virgen esos dos abortera. públicos, la Virgen abortera, ¿no? Yo tuve esos dos públicos. El que salió a pedirme que le prenda fuego a la Virgen, la saque, que era un insulto, que me amenazó, que me humilló, que bueno, fui tendencia en Twitter un lunes durante 7 horas por los insultos de los trolls. Está muy linda Y la Virgen, ¿eh? esta Virgen es increíble. Obra de Silvia Lucero, aguante Silvia, ¿no? De Culpa, búsquenla Bien. como Colpa. Y por otro lado, un público de pibas como vos, que me paró por la calle. Yo tuve como mis 5 minutos de fama donde me paraban, me tiraban besos en el subte, me decían que Kena te rebancamos, yo no sabía ni quién eran. ¿No? En ese año, en el encuentro de mujeres, estalló, me paraban, ya te digo, me paraban por la calle, se sacaban fotos como si yo fuera Mick Jagger, ¿no? Y lo que puso de manifiesto es que había una audiencia, que es la misma audiencia que estuvo en la plaza bancando el aborto, ¿no? Al grito de glitter, al glitter de guerra. Sí. Había una audiencia que quería todo esto, que había una audiencia para toda esta movida artística, no solo feminista, sino transfeminista, a favor de los derechos del aborto, a favor de la posibilidad de repensarse en el género, a favor del goce y del deseo. Todo este público es el que a mí me hizo, todas estas pibas, estas pendejas como vos, son las que a mí me hicieron repensarme cuál era el lugar que yo tenía que ocupar. Y volver y ponerme a luchar como una más, como desde la curaduría. Pero esto fue la cuestión de la Virgen, ¿no? Esta cosita, mirá lo que generó. Generó mucho problema. Les explotó el cerebro. Se explotó el cerebro, sobre todo a mí también, porque yo soy una ex profesora de arte del Renacimiento. Ujú. Mirá si habré visto Madonna, ¿no? Yo soy fanática del Renacimiento y del Barroco. Ahí ¿Por va. qué no lo voy a hacer? Y me encanta ver Madonas. Y fue una Madonna, y yo tengo una formación cristiana, católica. Y fue una Madonna la que me volvió a bautizar a mí. Así que esa fue un poco la historia de todo esto. Esa audiencia explotó, me sigue en Instagram, ¿no? Mi perfil de Instagram no para de crecer y son las pibas las que me buscan por esto, ¿no? Las Obvio. pibas y las pibis, porque hoy el género, viste, la generación de 15, 16, 17, también es otra cuestión a pensar, ¿no? Sí, sí, sí. Ya vienen con otras discusiones ganadas y traen otras discusiones también. Totalmente. Bueno, Keke, muchas gracias. Gracias miles por darme este espacio y este lugar y hacerme sentir tan bien. Sos muy inteligente. Te auguro linda carrera en esto. Compañeraza, gracias, Keke.